Voy a tratar de hacerla un poco que sea divertida, si puede ser, y haré algunas preguntas, entonces soltar por esa boca lo que queráis, porque lo curioso es sacar de ustedes lo que pensáis, porque a veces estáis equivocados, pero a veces no. A veces lo que pensáis es justo la realidad, ¿no? No hay otra cosa detrás. Y cualquiera de ustedes puede llegar a ser lo que yo soy ahora, que no es nada más que trabajar, no es otra cosa, o tener otro tipo de trayectoria profesional, ¿no? Entonces, bueno, para enmarcar, como ya hemos dicho antes, esta presentación o esta charla que vamos a hacer está dentro del marco del Foro Único del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, que trata de ligar personas que trabajamos fuera del país o fuera de España, que somos de aquí, y ligar ese tipo de experiencia con la Universidad de Córdoba y un poco trasladaros todo lo que nosotros hemos podido aprender o nuestra experiencia para motivaros. No vayáis ahora a iros todos fuera de España, ¿no? Pero sí que es interesante que sepáis que mucha gente de las que estudiamos aquí o que empezamos aquí a estudiar, luego hemos ido otras cosas fuera de España, hemos vuelto, otros no hemos vuelto como yo, venimos de vacaciones y tenemos una relación muy buena con la ciudad y con la gente. Entonces, esta manera también de acercarnos nosotros y de volver un poco a la universidad lo que nosotros también tomamos de aquí, ¿no? Entonces, yo no estudié en la Universidad de Córdoba, hice un año de criminología, pero igual. También me siento ligado a mi familia hasta aquí, ¿no? Entonces, esto fue en mayo de este año donde empezó un poco esta iniciativa. Entonces, a mí me contactaron, tuve aquí una reunión con Silvia y con Marta y la decana y otra gente aquí también de la Universidad del Rectorado, y entonces todo empezó ahí. Yo conté un poco lo que hago, cómo me parecería a mí que podía un poco trabajar con ustedes, la relación, y entonces pues acepté. Y bueno, yo vengo normalmente 2 veces al año. Yo vivo ahora en Myanmar, en Yangon, en la antigua Birmania, eso está entre Bangladesh, China, Tailandia, Laos, Tailandia, y en Asia vamos. Y entonces yo vengo 2 veces al año, normalmente para mayo. Me gusta mayo porque es la feria y un poco así la fiesta, aunque soy muy alérgico, que es horrible, y luego en noviembre suelo venir, porque la semana que viene es mi cumpleaños, entonces siempre trato de venir ahí. No para la Navidad, porque es cuando también mucho trabajo tenemos allí, ¿no? Entonces, este es el comienzo de todo, pero yo quiero comenzar la presentación con otra cosa. Entonces yo quiero que veáis, pues este tipo de cosas. Estas son mis últimas vacaciones, ¿no? Y yo en la montaña, es una pasada. ¿Dónde es eso? A ver, imaginaros dónde son esas vacaciones. ¿Cómo? Cerca. ¿Cómo? No. Es Indonesia, cerca de Bali. Todo el mundo se va de vacaciones a Bali. Esto es un parque natural que se llama Komodo Island. Y están esos dragones, es como unos dragones pequeñitos. ¿Los Komodos? Bueno, pues ahí. Y entonces, bueno, para deciros que está muy bien trabajar en lo humanitario, porque siempre que hablamos de lo humanitario vemos refugiados, desplazados, personas que son víctimas de violencia sexual, niños también que los meten en los grupos armados. O sea, hay muchas cosas que yo he vivido y que vivo todos los días, pero también se pasa bien. Es una vida, no creáis que todo es sacrificio. Yo tengo un salario, o sea que a veces pensamos que solamente es voluntario o algo así, no. Podemos también. Entonces yo quería empezar por lo bueno, ahora vendrá lo menos bueno. Entonces, ahí veis 2 puntos. Uno es España, ¿no? Córdoba, vamos a suponer que es Córdoba, y el otro punto está cerca de Australia, que es Indonesia, que es esta isla que se llama Komodo. Entonces, ahí veis que hay una línea recta, ¿no? Bueno, está cortada así como... Y podría ser, porque mucha gente cuando, por ejemplo, ve esta foto y me dice, qué suerte tienes, ¿no? Hay que ver qué suerte tienes, porque siendo español o viniendo al mismo sitio que yo, cómo tú estás haciendo vacaciones en este lugar. Y entonces, siempre lo más normal es que la gente piense una línea directa. Pero líneas directas en la vida hay pocas. Así. Y luego nada, yo no creo que nada pase por suerte. Puedes pensar cuando no conoces nada
que es por suerte. Y dice, ¿qué suerte? Mis padres, mi madre, por ejemplo, no terminó la secundaria, mi padre tampoco, funcionario normal. O sea, quiero decir, mi familia viene de un pueblo de Córdoba que se llama Aguilar de la Frontera. ¿Alguno de ustedes son de ahí? ¿Es de ahí o no? Bueno, ellos se criaron en el campo, quiero decir, yo no vengo de... Porque hay otra gente que yo conozco que trabaja en Naciones Unidas que son hijos de embajadores, hijos de ministros, hijos de diputados, entonces yo vengo de una familia normal y toda mi educación fue en universidad pública. Yo nunca he pagado por nada en la universidad y me fui también a Erasmus, todo ese tipo de cosas, quiero decir, con ayuda de la universidad, una persona corriente, que no ha tenido un apoyo extra por decir yo vengo de una familia, algo que a lo mejor... Ojalá, ¿no? Porque también me hubiera ayudado un poco más, pues, desarrollar algunas capacidades de manera más rápida, por ejemplo, las lenguas, que me ha costado más tiempo, ese tipo de cosas. Entonces, esto es justo para explicar un poco la trayectoria profesional, porque parece muy simple, pero luego no ha sido tan simple y tan... Yo cuando empecé a trabajar tenía 23 años, cuando se acaba la universidad. Cuando me empecé a ir fuera fue el año 2001. Que yo tenía pues 29 años. Entonces de los 29 hasta los 45 o 46 la semana que viene han pasado varias cosas, porque a veces, qué suerte, como si yo hubiera estado pasando pues ganando dinero, muchísimo dinero y siempre en sitios preciosos, en Komodo Island. Pues no, primero me fui a Francia el último año de la universidad, a Estrasburgo, a estudiar otra cosa diferente. Yo hice periodismo, me fui a estudiar estudios políticos de la Unión Europea. No me preguntáis por qué, lo hice así y ya está. Entonces luego, una cosa que no había puesto, me fui a Brasil a colaborar con una ONG un tiempo, pero siempre he trabajado en España 5 años, ¿no? Trabajé en la televisión, Canal Sur, trabajé en periódicos, trabajé con un programa de personas sordas que se llama Telesignos. En la televisión de Andalucía, en Canal Sur, había un programa que era en lengua de signos. Yo trabajé 3 años en ese programa y de ahí me fui al Congreso de los Diputados con un contrato de una beca y estando ahí me salió la oportunidad de irme fuera y ahí empezó todo. Entonces, de ahí me fui al Paraguay. Del Paraguay me fui a Haití, Haití con las Naciones Unidas ya, porque en Paraguay fue con la cooperación española, en Haití fue con las Naciones Unidas, con la misión de mantenimiento de la paz, que trabajábamos después de Aristide, un problema político, no había gobierno y había que organizar elecciones y había muchos conflictos armados, grupos armados que secuestraban muchísimo a la gente y todo eso. Entonces yo estaba en Haití. Y luego pasé a la agencia que trabajo ahora, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria, que trabaja con personas que están desplazadas por el conflicto armado o otro tipo de conflicto, pero también por desastres naturales. Entonces depende del país, una vez estamos más en conflicto armado, que es lo mío, y otra vez estamos más en conflicto o en situación de desastres naturales, ¿no? Entonces de Haití estuve 3 años, me fui al Congo, Kinshasa y Goma. Hay una situación muy difícil en este cuando yo llegué aquí, porque para mí fue una promoción, yo me fui para hacer un trabajo como de oficina, un poco así de hacer una estrategia, pero hubo un accidente de avión de mi compañero que trabajaba en Goma, en la frontera con Burundi, Ruanda, donde todos esos desplazados están los grupos armados, y murieron 10 personas, uno fue mi compañero, entonces yo me fui para sustituirlo un poco y luego me quedé allí 2 años más en Goma. Entonces eso es uno de los momentos difíciles, porque es un compañero que se muere en un avión que tú tienes que tomar también para ir. Entonces es un poco coyuntural, pero también difícil. Ahí estuve 2 años, de ahí, después de 5 años, había pasado el terremoto en Haití y yo necesitaba un cambio, porque yo también soy una persona. Quiero decir, a veces este tipo de situaciones te afectan mucho. Pues habíamos perdido un compañero, yo había estado 5 años trabajando a veces con escolta militar, pues yo trabajaba mucho de enlazar con militares, negociar con grupos armados en Goma para que pudieras pasar el acceso de la ayuda humanitaria. Entonces llega un momento que tú tienes que pensar en ti mismo y decir, vamos a parar, y entonces yo intenté buscar y encontré un puesto temporal con mi agencia en Ginebra para hacer formación online, hacía unas formaciones así generales. Entonces fue un tiempo para descansar mentalmente, para ver más a mi familia y todo eso. Entonces ahí estuve al final 6 meses, de ahí me fui
a Nueva York, que es chulo, ¿verdad? 2 meses fueron horrorosos, porque llovía, era súper húmedo, muchísimo trabajo. Para trabajar no está bien, yo creo. Luego el transporte es todo lejísimo, pero se pasa súper bien por la noche. Entonces eso fue una experiencia. Porque el trabajo de Naciones Unidas es muy importante, no conocer solamente el terreno, pero también la sede. Nosotros tenemos una sede en Ginebra y otra en Nueva York. Entonces, en Ginebra y en Nueva York lo que se hace es trabajar más con países donantes, con las delegaciones que vemos en la televisión, la Asamblea General, con las políticas públicas, tenemos que desarrollar ciertas políticas, un poco más a nivel diplomacia. Entonces también es importante desarrollar competencias, cambiar de ámbito. Pero a mí eso se me quedaba como que no, yo no soy muy... Yo creo que si hubiera ido a Nueva York 10 años antes, sí me hubiera gustado, pero a ese momento me pareció que no era tan interesante. Entonces de ahí me fui a Sudáfrica, uno de los mejores países en los que yo he estado. Pero era una oficina regional que cubría 15 países. Entonces era un puesto de preparación a los desastres, sobre todo a desastres, con los gobiernos, se trabaja con gobiernos y ONGs para prepararlos como si hay un desastre natural, como responder rápido con la gente, y también cuando hay un desastre, pues responder. Entonces cuando había un ciclón que venía, un huracán, un ciclón de estos que vienen en Madagascar o a la isla Seychelles, por ejemplo, yo me iba 2 días antes para esperar el ciclón. O sea, todo esto que pensamos, Madagascar, Angola, que es chulísimo, Malawi, todo he ido para desastres, inundaciones gravísimas en Malawi, en Mozambique también había grupos armados, en Angola sobre todo el cólera y la sequía, porque el desastre natural hay de muchos tipos. Entonces todo ese, Suazilandia, Lesoto, ya. Pero tu labor cuando ibas a esos desastres, o sea, ¿tu acción en qué consistía concretamente? Mira, mi acción, yo trabajaba con la jefa o el jefe de Naciones Unidas en el país, que es el coordinador humanitario, entonces yo le tenía que asesorar de cómo organizar la respuesta. Entonces nosotros lo que hacemos es organizar la respuesta por sectores, por ejemplo, salud, educación, agua y saneamiento, abrigo para shelter, asistencia alimentaria, y entonces yo coordinaba con cada agencia de Naciones Unidas, tiene un mandato diferente, y ahora todos los actores, por ejemplo, todas las ONG que trabajan en educación, venían a la reunión de educación con UNICEF, y entonces se coordinaba la respuesta para educación. Lo mismo pasaba con el agua y el saneamiento. Entonces mi labor era coordinar eso, que todo hubiese, y luego, por ejemplo, organizarlo a la evaluación en el terreno con el gobierno. Por ejemplo, en Angola fue muy difícil, porque el gobierno de Angola es difícil trabajar con ellos. Entonces yo trabajaba mucho con el gobierno, con la Protección Civil de Angola, y entonces con ellos trabajaba en cómo íbamos a hacer la evaluación, y le decíamos que podía hacer Naciones Unidas la ONG con ellos. O sea, había gente que es experto en agua, o técnico de saneamiento, o técnico ingeniero. Entonces yo decía, bueno, esta gente puede ir con ustedes, hacíamos la evaluación de necesidades según unas metodologías que tenemos, y luego pues las necesidades más prioritarias, hacemos un plan, presupuestamos el plan y luego vemos qué hace falta. Entonces mi función era movilizar recursos. Entonces nosotros tenemos recursos a nivel de Nueva York, globales, hay recursos a nivel de país, con el gobierno a veces, y hay recursos con la Cruz Roja también, en Ginebra, y hay otros que manejamos con países que tienen embajada allí. Entonces era un poco negociar qué puede dar cada uno. Entonces mi función, este trabajo que hago son 5 funciones normalmente que tenemos. Una es sensibilización, advocacy. La otra es gestión de la información, reunir información, porque los datos son importantes para poder decidir, hacer una información con información. Coordinación, la preparación a los desastres, la movilización de recursos financieros y de otro tipo. Entonces yo era un poco asesora al desarrollar los planes, los ponía todos juntos, escribía el plan, luego lo consultábamos con el gobierno, y luego eso es un mecanismo para hacer sensibilización a nivel mundial, porque a veces los donantes de otros países quieren dar dinero para ayuda a esas campañas que veis en la televisión,
algunas veces, están basadas en esos planes. La ONG, todos trabajamos juntos, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy viendo una campaña de Save the Children para esta caravana que está yendo por México, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces, normalmente Save the Children no trabaja solo. Todas las ONG trabajamos y las Naciones Unidas trabajamos juntos por sectores en lo humanitario, estoy hablando de tema humanitario, por sectores, y cada uno se hace un plan que se llama un plan de respuesta humanitaria. Ahora hemos terminado el plan en Myanmar, que está basado en un análisis de necesidades, y de ahí decimos, estas son todas las necesidades que tenemos, ¿qué parte Naciones Unidas con las ONG podemos cubrir? Porque claro, los recursos no son... Entonces de esa parte hacemos un plan y le decimos al gobierno, esta parte nosotros podemos cubrir. Entonces hablamos con donantes. El trabajo que yo hago ahora en Myanmar, yo soy jefe de... se me ha olvidado de todo. De la unidad, que es muy difícil hablar en español, de la unidad de financiamiento humanitario, y entonces tengo un fondo con 15 millones de dólares. Tengo 10 países que dan fondos, 15 millones de, bueno, cada uno, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, bueno. Entonces dan dinero, y ahora con ese plan yo trabajo en los diferentes sectores, que le llamamos clusters, y ahora identificamos cuáles son los sectores que necesitan más dinero, que son más prioritarios. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una estrategia para dar 5 millones, y la protección de la infancia es muy prioritario, la educación, y luego también algunos desplazados están en estos campos desplazados desde hace 6 años y hay que renovar los campos. Entonces esos son los 3 sectores más prioritarios, y ahora hacemos lo publicamos, y las distintas ONG o actores que quieren aplicar presentan un proyecto y lo seleccionamos o no, dependiendo de la calidad, ¿no? Entonces eso es el trabajo. Entonces estábamos en Sudáfrica y viajando, es que era todo el día viajando. Que el primer año es súper chulo porque son 15 países en África y vas con Naciones Unidas, no es que vas allí... Entonces, yo voy, luego lo mostraré, con un pasaporte especial, con lo cual puedo entrar a todos sitios y te van a buscar. O sea, está bien organizado, no es cuando vas de turismo, pero claro, es siempre para desastres. Entonces yo cuando me dice alguien de amigos, vámonos de vacaciones a Mauricio, yo ni loco, o a Madagascar o a Mozambique, yo cuando he tenido vacaciones siempre me he ido a otro sitio, porque yo lo asocio mucho a este tema, ¿no? Pero por ejemplo en Comoros, que es una isla, hice una misión con unos compañeros de Ginebra para ver los desastres ambientales, que también tratáis, y entonces teníamos que hacer snorkeling. Nos íbamos a ver los corales como están, porque están del paso de los barcos de petróleo, está sin proteger y pasan y están completamente destruidos. Esa zona también hacen los piratas que secuestran los barcos, en esa zona es por ahí también, cerca de Somalia. Entonces esa zona está súper mal protegida, hicimos un plan con el gobierno para al menos proteger y darle, que la gente está quitando también arena de la playa y eso está subiendo a hacer que suba el agua y está... Entonces un plan con el gobierno para que eso se proteja, ¿no? Porque todo lo que se toca al medio ambiente al final afecta a la vida de las personas, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, para resumir, en Sudáfrica me fui a la República Centroafricana 3 meses. Sabéis que este país hubo un conflicto, está todavía en conflicto armado, unos grupos rebeldes musulmanes ocuparon una parte del país, entonces a mí me mandaron a esa parte del país y dejaron un avión ahí en una pista y había un señor con un coche que dice, yo soy de la Costa de Marfil y trabajo para la UNICEF, pero no tenía nada, yo no sabía si trabajaba o no. Y ese fue mi vida por 3 meses. Y vivía en un sitio sin ventana, el agua era horroroso y bueno, y pasé porque lo que teníamos que hacer es coordinarla porque había muchos desplazados. Habían saqueado todo, la ciudad estaba sin nada donde yo estaba y teníamos que coordinar. Estando allí yo lo primero hice buen contacto con la ONG y con el gobierno, la autoridad civil del nuevo estado, de la nueva situación, porque eran los rebeldes, y con el grupo armado que había tomado la tercera parte del país. Estando allí un día declararon la independencia y crearon la república, ¿cómo era?
la República del Este, la República del Este de Centroáfrica. Una cosa absurda. O sea, el país ya se llama Centroáfrica y ahora crearon la República del Este de Centroáfrica. Y bueno, situaciones difíciles, ¿no? Sí. ¿Tú hablabas con él? O sea, ¿tú hablabas con él lo estando, no sé, sí, yo era hablar así. Es que me estoy imaginando con un guerrillero hablaba. Sí, no, por teléfono y por así. O sea, imaginaros la situación. Ustedes sois el grupo armado, o sea, el general que estaba ahí y yo estoy en la puerta. Aquí me encuentro con niños de unos 12 años con unos Kalashnikovs y tú le tienes que negociar a un niño de 12 años que no sabe ni lo que le está diciendo y a él le han dicho que tú no puedes entrar ahí dentro. Y yo voy a entrar, ¿por qué? Porque habíamos descubierto que habían metido a 2 niñas de 12 años en una celda con hombres y todo, y eso no se puede permitir. Entonces yo cuando me entero tengo que negociar. Entonces el niño ahí, y tú le tienes que tratar con respeto como si fuera un adulto, porque si no es que te pega un tiro. Entonces tú negocias con esto y claro, yo ya tengo un nombre, porque ya he ido varias veces, lo he hablado, no sé qué, no sé cuánto, le amenazo un poco así dulcemente y ya me dejan entrar a otra sala. Y entonces entro ya al final y me siento y no hay ni ventana, está todo cerrado. Y luego este señor me ofrece una Coca-Cola caliente, que yo no tomo Coca-Cola, pero encima caliente en la República Centroafricana donde hace 40 grados a mitad del día. Y tú le tienes que explicar lo de los derechos de la infancia, de que primero tiene niños que están menores trabajando como militares, que son un delito de la Corte Penal. Yo le intento explicar bien, sabes que te pueden llevar a La Haya por esto es un delito contra la humanidad. Eso, o sea, que ¿Cómo? Diga, que se lo toman bien eso. Sí, se lo toman, no. Y una cosa, algunos grupos armados a eso le tienen miedo. Cosas que, por ejemplo, algunos gobiernos no le tienen miedo. Yo esto lo hacía con los militares congoleses y a veces a ellos les daba igual. Ahora, yo hablaba con grupos armados y eso sí, a ellos sí les impactaba mucho más, porque normalmente los rebeldes, no es que yo los defienda, pero tienen una ideología, vienen con algo detrás. Algunos, otros no tienen ninguna ideología, pero algunos pueden decir que quieren proteger a la población o lo que sea. Entonces ese tipo de cosas las respetaban o las respetaban. Hace unos años que hemos perdido el respeto por el derecho internacional y ya no, ni los gobiernos, lo principal, los gobiernos lo respetan mucho y los grupos armados menos. Pero antes había un respeto, tú eras un oficial humanitario y pues tenían una señal en tu coche y nadie te iba a disparar. Ahora te disparan, te secuestran y te extorsionan y te torturan y te matan. Entonces, sí. Lo que te quería preguntar, ¿te has encontrado en alguna situación tú o algún compañero o persona que haya trabajado contigo en todos estos años, que se haya visto dentro de un secuestro, que haya vivido? Sí. ¿Cómo reaccionáis, cómo organizáis como organización para resolver esa situación? Pues se hace negociación. Nosotros tenemos... Sí, hay de todo. Normalmente la económica es la última. Nosotros no es que pagamos un rescate así a la primera, ¿no? Nosotros tenemos formación para la seguridad. O sea, lo primero que tú haces cuando te contratan, tienes que hacer unos cursos. Sin eso no puedes empezar a trabajar. Entonces tú vas y depende, luego un curso más avanzado, si vas en situaciones más de extremo, tenemos un curso, por ejemplo, si te secuestran. Yo siempre digo que eso a mí siempre me ha dado mucho pánico. Entonces, cómo tienes que reaccionar, si eres víctima de una violencia sexual, cómo tienes que reaccionar. Hay muchas situaciones y luego también depende. Estos trainings son muy traumáticos. En el training te pueden meter y dejarte, sin decirte nada, te meten en un sitio, en un zulo y te dejan por 10 horas. Y yo no lo viví así, porque no me tocó ser esa persona. Pero hay gente que lo ha hecho y llega un momento que piensas que no sabes si es verdad o mentira, que ya no sabes si es un training o si realmente te han secuestrado. Porque es tan real la formación, es para darte tu cuenta cómo reaccionas. Entonces tenemos eso. Luego, cuando depende de la situación, nosotros en Naciones Unidas siempre trabajamos con unos estándares de seguridad muy altos. Es por eso que a veces las ONGs tienen acceso y nosotros no. Yo voy a explicar luego, hay una situación en la cual nosotros no podemos viajar, pero la ONG sí. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas a nosotros nos da unos protocolos muy cerrados. Entonces tenemos menos riesgo de secuestro, pero a veces nos secuestran. Entonces cuando secuestran, pues lo primero es negociar y se negocia. ¿Es un negociador? Sí. Sí, ¿no?
Sí, bueno, negociador. Nosotros, por ejemplo, yo cuando me ha pasado de... A ver... Es que a mí, claro, los secuestros eran más bien retenciones. De cuando estás en el Congo, de retener o secuestrar, te retienen contra tu voluntad a gente de ONG, y entonces yo tenía que empezar a negociar con el grupo armado o con los militares congoleses que los liberaran. Me decían que no, que este hombre no tenía permiso, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que accedemos, no sé qué. Y luego pues a veces te dicen, bueno, pero ¿y qué me puedes dar? Yo nunca le he dado nada, porque yo mi negociación, yo no tengo armas, yo siempre iba con lo mismo. Entonces eso es lo que siempre, como yo he trabajado mucho con militares, que yo era objetor de conciencia. Mi padre siempre dice, todo lo que no quisiste hacer durante 9 meses, llevo casi toda la vida trabajando con militares. Entonces los militares son muy difíciles de trabajar porque ellos no entienden eso, porque ellos tienen una protección que es la arma. La protección que yo tengo es no tener armas. Y entonces al hablar, yo no voy armado, pero claro, a veces la gente con la que negocia no negocia en los mismos términos que tú. Entonces hay muchas situaciones. Y sí, pero se negocia y bueno, yo tengo una compañera que fue secuestrada cuando yo estaba en Haití, que no eran ni grupos armados, eran bandas de criminales. Entonces ha habido unas situaciones horribles. En la transición política, una vez secuestraron a un autocar de niños y entonces los padres que no pagan les pedían $1000, no es que le pedían, pero eran familias normales, era un autobús escolar. Entonces a cada día le mandaban un trozo del niño, o sea, un dedo, o sea, hay crueldades que tú no te las puedes ni imaginar. Entonces, me acuerdo que a mi compañera secuestraron a su suegra de su casa. Un día estamos en la oficina y me dice que mi suegra que dice que han entrado a mi casa y que se la han llevado. Entonces, claro, como es persona de Naciones Unidas, nuestra seguridad empieza a contactar, porque nosotros sabemos, yo cuando estaba en el Congo, tenía contacto de todos los grupos armados y cuando pasaba algo llamaba. Bueno, mucha gente de los grupos armados me llamaban a las 3 de la mañana a decir que nos está atacando las Naciones Unidas, que los tienes que parar. Digo, bueno, algo habré. Digo, yo no digo, pero no ataquéis a la gente civil, ese es mi problema único, los civiles. Las cosas militares yo no me meto. Pero claro, quiero decir que nosotros tenemos identificado cierto grupo, entonces cuando eso es como la policía, como contacto secreto. Entonces trabajamos con la policía de Haití, con ciertos criminales que tienen el teléfono. Oye, ¿qué ha pasado esto? Que este es un funcionario de Naciones Unidas y que se va a caer el pelo. Y entonces ahí después de 2 o 3 días, pues la soltaron. ¿Vosotros como Naciones Unidas tenéis derecho a partir de vuestro trabajo, encontraros con estos grupos criminales y meterlos en prisión? O sea, ¿tenéis derecho a participar como en esa condena? No sé si me explico bien. Simplemente trabajáis con ellos o encontráis con ellos en algún momento de vuestro trabajo o vuestro proceso. Hombre, si a mí se me llaman a declarar para algo, tengo obligación. Por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, si alguna vez me llamasen algo del Congo, tengo que declarar, claro. Pero yo cuando digo trabajar, no, mi contacto era puntual para acceder a personas que necesitan ayuda, civiles que necesitan ayuda humanitaria, no con otro. O sea, yo no quería saber a quién iban a atacar o no, pero claro, al trabajar con militares yo tenía información privilegiada y me decían los militares, teníamos unas coordinaciones con ellos, y me decían, como el grupo de protección, teníamos una coordinación cada semana y nosotros le decíamos, mira, ha habido desplazados en esta zona, en esta zona, en esta zona, como estáis con Naciones Unidas, estas misiones, os sugerimos que la base que tenéis aquí la montáis allí porque es donde más gente hay más riesgo de ataque a esa gente. Y luego también muchas veces el militar nos decían, mira, sacar a la gente de allí porque no te dicen claramente vamos a atacar, pero sí. Entonces a mí me interesaba mucho tener contacto con todos los grupos armados porque muchas veces los grupos armados me decían, mira, nos están presionando mucho, yo sugiero que las ONG se vayan. Eso claramente que se van a... Otras veces hemos impedido que pase esto yendo nosotros. O sea, a mí me han parado pasando de Goma, tienes que ir a Masisi, una parte no está controlada por el gobierno ni por las Naciones Unidas y al pasar pues te para un grupo armado. A un compañero mío le dispararon en el coche y lo tuvimos que evacuar a 3. Eran con un convoy con helicóptero. Entonces tienes que organizar un helicóptero de las Naciones Unidas que vaya
y que no ataquen más, pero una vez no, a mí me pararon varias veces. Entonces tú le explicas lo que va, siempre el mismo rollo, que tiene que decir, ¿no? Que esto es la Nación Unida, ¿sabes? Que no podéis tocar, no sé qué, pero ¿qué tenéis? Y por eso lleva ayuda humanitaria, te quieren quedar con la comida, digo, no, es que no se puede. Y siempre llega un momento que a veces lo principal de este trabajo es tu vida, tu seguridad física, emocional y personal. Porque si a ti te matan o a ti ya no puedes ayudar a nadie. Porque a veces somos, no, que la gente, yo lo voy a dar todo. No, eso no tiene sentido ninguno. Aquí no somos héroes. Entonces, yo cuando llega un momento de nivel, yo ya sé más o menos, o sabes por la experiencia, nivel de riesgo tú tienes que valorar. Si te sientes muy seguro, puedes ir más lejos. Si te sientes menos seguro, pues hasta ahí. Y a veces pues se llevan todo lo que quieras. Pues agarrar lo que queráis. ¿Qué vas a hacer? Y lo denuncia y tenemos nuestros mecanismos para decir, mira, nos ha pasado esto, nos hemos quedado sin la ayuda. Pero normalmente ha habido, vamos, se ha hecho bien. Y a veces yo he pedido escolta de los grupos armados a los convoyes para, ¿cómo se llama? Engage, para hacerlos más partícipes de lo que estamos haciendo y que no estén tan en contra y decir, mira, esto es para la gente que está ayudando, que está ahí. No estáis protegidos, decir que estáis protegidos, pues esto es para ellos, no para ustedes. Ah, pero es que, digo, no, es que eso es otra cosa. Entonces, lo que podéis hacer es escoltarnos hasta que lleguemos a la gente, para que no nos pase nada. Entonces, era como ponerlo de nuestro lado. Entonces, ese tipo de cosas son un poco... Pero sí hay días que cuando ya pasa ese momento y llega a tu casa, dices, no sé cómo he sido capaz. Y luego situaciones muy extremas, ¿no? El Congo y la República Centroafricana y Burundi ha sido de lo peor que puedes encontrar. Haití también, en aquel tiempo. Pero de situaciones de... Por ejemplo, una vez cerraron a todos los niños, estaban los domingos en la iglesia, que cantan, hacen los coros así en África, son así como muy colorines y todo eso. Llegó un grupo armado, los encerró, forzó a los hermanos y a la hermana a tener sexo juntos. Yo lo cuento como lo encontré. Luego mataron a los muchachos y a algunas niñas les cortaron las manos por aquí. O sea, eso es una situación de un domingo que te llama, dice, es que ha pasado esto. ¿Y con qué objetivo hicieron eso? ¿Con qué objetivo Con ninguno. Puede decir que somos, que hay gente que somos más poderosos que otros. Hay cosas muy horribles que no podemos ni imaginar. O sea, lo de las películas de miedo a veces te hacen hasta risa. Por ejemplo, una de las cosas más graves que hacen es cortar a la gente las manos por aquí, no por aquí o algo. Por ejemplo, secuestraban a niños de unos 15, 14, 15 años, muchachos, 13. ¿Pero quiénes lo hacían? Los grupos armados, algunos grupos armados. Y los explotaban sexualmente, los tenían en la casa para trabajar y los explotaban sexualmente. Y luego a los 5 o 6 días los soltaban. Pero claro, tienen tanto miedo de decir que han sido violados, no sé qué, y algunos, ya te digo, les cortaban las manos por aquí. Entonces, porque siempre pensamos en la violencia sexual es contra las mujeres, las niñas. También esto contra los hombres y contra los niños. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que este trabajo de abrir mucho la mente, no estereotipar, las personas somos muy diferentes. Y a veces cuando estás hablando con alguien tienes que saber más de lo que te está diciendo, porque esas cosas no las cuentas fácil. Ahí donde los educadores sociales, con apoyo psicosocial, con cosas que tú trabajas con las familias, con los grupos vulnerables, donde tenéis un rol excelente, vamos. Yo a veces digo, tendría que saber un poco más de esto porque claro, a veces te encuentras con situaciones que no sabes cómo tratar porque no somos expertos en todo, ¿no? Bueno, voy a continuar porque yo me enrollo, pero bueno, que si no terminamos lo que yo he presentado, yo encantado, ¿eh? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Sí, ¿encuentras mucha diferencia? Porque tampoco sé si en tu equipo de trabajo, en el equipo, ¿no? Hay mujeres. Todas. Entonces, ¿se encuentra diferencia a la hora de cuando tú has dicho de contactar con el grupo armado o lo que sea por ser mujer? Porque claro, no hay ideología de allí que... A ver, mi equipo... Ahora yo tengo 3, 4, somos 5, son 4 mujeres Myanmar y yo. Entonces yo no tengo problema porque siempre dicen gender balance porque tenemos muchísimas menos mujeres en general. Ahora también te digo, yo soy el jefe, yo debería ser una mujer en el sentido de que siempre los puestos más altos es donde encontramos menos mujeres. Y también el sistema de Naciones Unidas es más paritario en el tema de salario, pero encuentras menos mujeres donde se gana más salario.
Entonces siempre hay una disparidad. Ahora tenemos desde el año pasado con este nuevo secretario, el portugués, António Guterres. Él ha puesto una política mucho más fuerte y el director de mi agencia también. Y entonces todos los reclutamientos, casi todos los que estamos reclutando mujeres para balancear un poco. Hombre, claro, que tengan la misma capacidad. Porque es que si no siempre... Pero ¿qué pasa? Cuando tú te enfrentas a culturas diferentes, donde todavía estas cuestiones de género no están ni siquiera planteadas, entonces ahí tienes un conflicto. No solamente por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser blanco o negro, venir de una etnia que es justo la etnia que ellos están enfrentándose. Por ejemplo, yo cuando estaba en Congo contrataba gente y en un sitio pues me equivoqué y contraté a una persona que no era de esa zona y que es de la etnia que ellos están enfrentando. Y entonces no, dice, es que lo tenían amenazado. Entonces yo me fui a negociar, pero es que claramente lo dijo, o lo saca o lo vamos a matar, pero así, no te dan vuelta. Entonces tú tienes, es un error. Y luego, cuando eres mujer externa o internacional que no eres de allí, los grupos armados también hablan, porque les gusta, ¿sabes? Como que son muy abiertos y les gusta hablar con mujeres y todo eso así. Pero en ciertas situaciones los militares son menos dados, ahora menos, depende del país donde vengas. Con los civiles hay ya menos diferencia, pero si vas a trabajar con Naciones Unidas, con ONG, con gobiernos, todavía la mujer, ya no solo que están... Hay muchas mujeres servicio técnico, operacional, como yo digo, pero los puestos de decisión hay menos. Yo he trabajado con un montón de mujeres que eran justo las más difíciles, eran cuando estaban en África, en estos países. Por ejemplo, aquella coordinadora que era la jefa de Naciones Unidas en Angola, en Malawi y en Madagascar, eran súper difíciles. La de Madagascar es súper difícil, es de Senegal. Y un día me llamó, hace 3 años, y me decía que no sabes dónde me voy a trabajar. Y digo, ¿dónde voy a trabajar? Porque ella es un poco así como muy aventurera. Es la secretaria general de la FIFA. Se fue a Lausanne a trabajar, dejó todo y se ha ido a trabajar con la FIFA. O sea, es una de la FIFA de fútbol. O sea, que yo no sé qué idea tiene ella de fútbol. Pero para decir, porque lo que buscan es un gestor de recursos y ella es buena para eso, para negociar y para todo el tema de recursos humanos. Y entonces, para decir que lo del tema de género todavía está, pero no solamente de género. Si vienes de un país que no es occidental incluyendo Australia y todos estos países, o latino, pues ese es el conflicto que tengo ahora abierto con mi agencia. Si no eres anglo-saxon o vienes de estos países, aunque hables 5 idiomas, porque ellos solamente hablan inglés, todavía te ponen más difícil, tienes que demostrar 3 veces. Imagínate, si eres latino, o español por decirte, o yo qué sé, Ecuador, eres mujer, no eres muy blanca o muy blanca, y tiene un problema de movilidad o de movilidad diferente, ahí tiene, debería ser lo contrario, deberían ponértelo, no más fácil, pero de poner todos los recursos para que entrase. Todas las políticas están, pero una cosa es la decisión. Yo creo que se está avanzando bastante. Por ejemplo, en mi agencia teníamos una persona con discapacidad que trabajaba y se iba al terreno, y si había que poner más apoyo porque necesita otro tipo de medios, se le daba y ya está, no hay problema. Pero tiene que ser la sensibilidad de la persona que dirige. ¿Qué pasa? Que los que dirigimos somos muchos hombres y sin sensibilidad ninguna para esos contextos, porque como no nos pasa a nosotros. Entonces, cuando ves también muchos africanos que dicen, no, pero aquí tenemos africanos trabajando, ¿dónde han estudiado? En la Universidad Económica, eso de Economics University en London, o en Boston, o en Manchester, ¿sabes? No son africanos a ver, no es el compañero que yo tengo en el Congo, uno de ellos, no. Es gente que tiene otro color, pero que se han educado de la manera occidental. Entonces, ese tipo de cosas todavía yo las sufro personalmente, pero no las sufro al mismo nivel que una mujer, por ejemplo, ¿no? Pero se avanza muchísimo y yo creo que en Naciones Unidas, como está ya por política cero, tolerancia cero a todo este tipo de violencia sexual o en el trabajo, entonces se hace mucho más. Ahora lo que se quiere llegar al 50% y a partir de ahí se quiere avanzar, que sea la persona más cualificada, pero
si tú no has trabajado en todos los niveles, ¿cómo van a encontrar una persona que sea el jefe de nacionalidad una mujer? Si no has tenido la experiencia, demostrar experiencia en otros niveles. Entonces ahí está todavía el desfase, ¿no? Pues estábamos en la República Centroafricana y de ahí ya Myanmar. Y ahora de Myanmar me fui a Burundi. 2 meses, fue el año pasado una explosión otra vez con los Tutsi y los Hutu y se encontraron, yo cuando estaba ahí encontramos, ¿cómo se llama esto en español? Masacres, fosas comunes con cientos de personas y entonces estaban matando a la gente simplemente ya no ni por el color, y familias, son familias, lo mismo que en Ruanda. Entonces hay todo un conflicto, Nacionalidad fuimos allí, yo abrí una oficina, contraté una serie de gente para hacer una estrategia para poder financiarla y bueno, y al final yo ya yo tenía el puesto en Myanmar y me fui. Y perdón, se van por tiempo indeterminado, ¿no? Depende. Yo cuando me voy a un puesto, tengo un puesto ahí, ahora Myanmar estoy renovando, yo tengo un puesto fijo con Nacionalidad hasta el 2034, me jubile. Esto fue una lotería en el sentido de que, como yo me moví tantos sitios, en 5 años, el requisito era en 5 años tenía que haber estado al menos en 2 o 3 sitios de mucho conflicto. Claro, yo todos los sitios que había estado yo soy de conflicto, no 5 años, sino 10. Entonces, ¿qué pasa? Que había cada año, cada 2 años daban 2.000 contratos fijos o indefinidos. O no, éramos 2.000 lo que aplicamos y eran 1.200 contratos y bueno, te evalúan y a mí me dieron 1, pero fue el último año, ya no han vuelto a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un puesto, pero cuando voy, por ejemplo, a esas misiones azules, me dicen, te puedes venir por 3 meses hasta que busquemos a alguien o por esta misión, o por ejemplo ha habido el terremoto en Filipinas, cuando hace 2 o 3 años. Pues te puedes venir 3 meses. Normalmente tenemos unos grupos de emergencia que son mínimo 6 semanas o 3 meses. El problema es que a mí siempre me llaman por el francés, por eso siempre me voy a África, porque no tienen mucha gente que hable francés y los que hablan francés que están ocupados. Entonces un poco eso también los requisitos. Otras veces me llaman porque claro, a mi nivel ya yo cuando voy a coordinar los grupos. Me llaman como jefe de oficina o algo así. O por la parte de los fondos, de negociar los fondos. Entonces ya es más específico. Cuando eres más técnico, que yo era antes más operacional, te pueden llamar más. A mí me llamaron ahora para Kananga, en el Congo, que ha habido también otro desastre ahí antes. Y luego cuando cualquier desastre natural te llaman. Entonces, bueno, y de ahí ya, de Myanmar, pues me fui a Komodo Island. Entonces, ¿qué pasa? Ya para terminar este punto, que al principio, cuando tú dices que la gente cuando este trabajo es por casualidad o porque tiene mucha suerte, no, eso es un gráfico que parece sin sentido, pero tiene mucho sentido y eso te va haciendo profesional y te va desarrollando tu vida y es otro tipo de vida. Y, o sea, también te puede ir, yo he hecho una trayectoria continua, hay gente que se ha ido un par de años, que se ha ido 3 años, ha vuelto aquí, ha encontrado otro trabajo. Sí, hay multiplicidad de soluciones y de ideas. Yo siempre digo, viajar, tenéis que viajar. Ahora podéis viajar mucho por internet, pero hay que abrirse la mente, hay que hablar idiomas. Ya creo que lo vamos a ver, pero vamos, para deciros que todo eso tiene un sentido. Lo de casualidad o causalidad, yo creo que lo hemos estado hablando antes con Alison. No existe la casualidad. A ver, las oportunidades te vienen a ti, pero también porque tienes algo detrás. A mí no me hubieran llamado para irme que no sé si es una oportunidad o no, irme a la República Centroafricana si no hablase francés o si no tuviese una experiencia y tuviese ya no prestigio, pero un reconocimiento de que puedo hacer trabajo. O cuando yo empecé y me llamaron de la cooperación española para irme a Paraguay, fue un proyecto de educación, desarrollar un proyecto de educación a distancia para profesores, justamente. Y yo iba a la parte de comunicación, entonces, ¿qué pasa? Yo había hecho mucha comunicación, tenía una serie de motivaciones, porque cuando presentas, entonces, tienes que crearte el entorno, tienes que crearte un entorno conductivo a que te pasen las cosas. Con todo en la vida personal pasa igual. Si no creamos el entorno adecuado, pues no nos van a pasar las cosas. Las cosas no pasan así. O sea, eso de, hoy me llamaron.
No, nadie te llama. Por ejemplo, a mí yo siempre digo, me han llamado de la universidad. Digo, pues qué suerte tienes porque a mí no me han llamado. Claro, no te han llamado, pero a mí me han llamado porque, bueno, ya hablé una vez con ellos, no sé qué, tengo una... Entonces, quiero decir que no penséis que la suerte es un factor. A veces hay oportunidades, las aceptáis o no. Pero bueno, que si no la aceptáis es porque hay otra cosa. Entonces, yo siempre lo que digo es que una decisión sola puede cambiarlo todo. Entonces, y tienes muchas en la vida. Por ejemplo, ¿qué vas a estudiar? Es una decisión muy importante, pero ninguna decisión es definitiva. Esa es otra de las cosas. La única es que cuando te mueres, pues te mueres, ¿no? Yo no soy creyente ni religioso, entonces lo tengo muy claro, pero vamos. Entonces, la cuestión de la universidad o de cuando estudiamos es importante. Otra cosa, el hecho de que queramos estudiar idiomas, por ejemplo, es determinante. Para este trabajo, para otros no. O sea, hay gente que trabaja también en Latinoamérica y no necesita idiomas, pero vamos, el idioma siempre va a ser porque estamos en un mundo cada vez más globalizado, entonces es importante. Otra decisión importante es tener la mente un poco abierta, no estancarse. Quiero trabajar de educador social en un colegio y con la administración sacamos unas posiciones. Eso es lo fácil. Y luego vas a estar 5 años, a lo mejor no lo saques y vas a entrar en una depresión. Y eso te va a impedir trabajar en otras cosas. Entonces, eso es una solución, pero que hay otras soluciones. Y que todo es variable. Incluso si saqué una plaza de oposición para trabajar como educador social en un centro de salud o yo qué sé, siempre podéis pedir luego una excedencia y hacer otras cosas. Entonces, tenéis que también decidir lo que queréis hacer. La carrera es como la vida personal también, en un momento dado, pues quieres juntarte con alguien o no, o quieres vivir solo, o quieres tener determinada vida, lo que sea. Cada decisión te lleva a algo, pero no son definitivas, pero son importantes. Lo que me cambió todo esto es cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados con un contrato y me habían sacado una posición y me dice, el jefe allí dice, es que esta va a ser para ti, porque es que no tenemos, además todas eran mujeres en ese departamento de prensa. Y dice, es que además tenemos que balancear, es que no hay... Dice, es que esto si te presentas... Y me salió de Paraguay. Me salió porque había aplicado, claro. Pues yo me quedé en el paro antes y entonces me puse a aplicar todo lo que pude. Y me llamaron. Entonces yo en ese momento era, o me quedo aquí y me quedo, o me voy y hago esto que siempre he querido irme fuera de España a hacer una cosa de desarrollo en Paraguay, en un sitio tan... Yo no sabía ni dónde estaba casi. Entonces dije que no y 2 minutos después dije no, y llamé y dije, uy, ya llama a la siguiente. Si ahora la siguiente no responde mañana por la mañana, porque me ha dicho que lo iba a pensar, te llamamos. Entonces yo aquella noche no dormí y me llamo por la mañana temprano a las 8, me dice que no, sí. Pero lo de Paraguay te fuiste con tu otro estudio, ¿no? No, a Paraguay yo me fui porque hay un programa del Ministerio de... creo que es de Asuntos Exteriores, sí, y Cooperación de España, que se llama Jóvenes Cooperantes. Entonces yo postulé, hice mi aplicación ahí. Ah, yo pensé que era con lo de periodismo. No, bueno, me fui por comunicación, pero había muchos perfiles, todos los perfiles. Luego yo trabajé con educadores sociales, porque este proyecto era con profesores rurales, entonces una parte eran con educadores. Sí. Y bueno, esto es más o menos lo que he ido contando, casi la semana que viene ya. Me puedes regalar algo el martes que viene, ¿sabes? Entonces, 23 años de profesional, 5 como periodista aquí y 17 fuera de España. De los 17, más de 12 con Naciones Unidas. Los otros fueron con la cooperación española. En 11 países diferentes ya, 4 continentes, me faltan, mira, una vez apliqué a Fiji, que tenemos una oficina para desastres naturales con los ciclones y tifones en Fiji. Pero Fiji está en el Pacífico, cerca de donde está, mira. A ver, no, es que me iba pasando para atrás. Pacífico, donde está Nueva Zelanda. Mira, aquellas 2 islitas, una de ellas es Fiji, al lado de Australia, ¿no? Entonces, ¿qué estaba contando? Eso, pero al final entonces me falta un continente. Bueno, ya veremos algún día. A ver, ¿esto cómo va? ¿Solo ha ido a lugares
que tengan conflicto? Es decir, porque puede ser Claro. que sí que haya un desastre natural en Miami. Muy buena pregunta. Porque mi agencia se llama Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios. Los asuntos humanitarios es cuando hay una emergencia. Las emergencias son siempre en países donde el gobierno no puede responder, porque si pasa aquí una inundación, rápidamente tenemos una capacidad, y en sitios de conflicto. Entonces yo, lo único que yo he estado bien es cuando estaba en Ginebra o en Nueva York, porque todo el resto de países, porque en Sudáfrica era para lo mismo, pero bueno, en Sudáfrica, por lo menos en Johannesburgo, la seguridad no es tan buena, pero se vive muy bien. Pero yo estaba viajando siempre. Pero Myanmar, por ejemplo, en donde estoy, en Yangon, no hay conflicto, pero luego tenemos la guerra civil en el norte con China, una guerra civil interna con 40 grupos armados y el gobierno, Kachin-in-Shan, y luego la parte cerca de Bangladesh, la cuestión de los Rohingyas, que es este grupo musulmán que ahora se han ido casi 1 millón, dejaron. Entonces yo trabajo con esos grupos. De hecho, cuando vuelva, ese mismo día que llegue a Myanmar, me tengo que ir allí con una misión de Canadá. Entonces, claro, pero esa es otra de las cosas. Yo estoy explicando la parte humanitaria. Con Naciones Unidas, con ONG, podéis trabajar en cualquier país de desarrollo. También en la parte, lo voy a explicar luego, en la parte más de desarrollar políticas, más de oficinas. Pero podéis ir a un país en desarrollo, sitios que son súper... que todavía hay una parte de cooperación que son súper lindos de trabajar. Por ejemplo, no sé, Honduras, El Salvador, yo qué sé, Paraguay todavía, en África hay un montón de Mozambique, Angola. Entonces hay muchos sitios donde todavía podéis, que no están en conflicto, que están en un desarrollo, ¿no? Entonces eso también es otro, eso es más en las agencias con desarrollo, ¿no? Y bueno, he trabajado en 7 puestos diferentes, de periodista, ¿Pero periodista de guerra o periodista? No, aquí en España, cuando periodista en España, en toda la televisión, dando el tiempo, bueno, es que yo era con un programa para personas sordas, que ahí donde yo empecé un poco más a estar en contacto con grupos diferentes y aprendí la lengua de signos, y entonces te das cuenta de la dificultad que a veces una persona, por el hecho de tener una manera de comunicarse diferente, tiene, ¿no? Y entonces ponerse en el lado de la otra persona, y yo trabajaba con todo mi equipo, incluso los cámaras y todo eran personas sordas. Ahí la persona con discapacidad era yo, porque yo no sabía. Entonces te das cuenta, es importante tener experiencias diferentes. Entonces eso fue de periodista, pero cuando yo me fui al Paraguay ya fue como oficial, como periodista, pero en el proyecto, desarrollar toda la comunicación del proyecto, visibilidad, hacer materiales. Luego ya me quedé como jefe del proyecto, que era más de gestión de proyectos. Luego cuando me fui a Haití ya era como más coordinación con las diferentes ONG. Yo era el enlace con los militares brasileños en una zona muy difícil, Cité Soleil de Haití, de Puerto Príncipe. Entonces ya empecé, y luego la coordinación o la respuesta a los desastres, la preparación, y ahora que estoy de gestor de proyectos, ahora estoy como, pues gestiono fondos humanitarios, que es muy también porque tengo que ir al terreno, y cuando tienes el dinero todo el mundo te quiere. O sea, se pelean, y yo, ¿no? Que es que hay millones que no son tuyos, pero... entonces, lo bueno de esto es que es cambiar. Yo soy periodista. Ahora hice criminología, esa es una de las cosas que hice, criminología, estudié relaciones internacionales, he hecho un programa de gestión de proyectos que es un poco más aburrido en ese sentido. Hice el CAP también, hice otro de ese CAP, bueno, se llama el CAP antes, ¿no? Certificado de actitud pedagógica para ser profesor. Yo saqué la oposición de historia en Andalucía, bueno, no saqué. Me presenté, aprobé un par de exámenes y hasta en la lista de trabajo me llamaban siempre, hasta que ya un día dije no voy a volver, renuncié a la bolsa de trabajo. Entonces quiere decir que estudiar una cosa está bien, pero que hay una multiplicidad de cosas que se pueden hacer. Entonces eso es importante, ¿no? Y luego 5 lenguas. La última que yo aprendí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es el inglés. Porque yo estudié siempre francés. Aquí en la escuela no había inglés en mi colegio, me quedé con francés. Luego siempre me ha gustado mucho, cuando yo me fui a Paraguay, tenía mucho contacto con gente de Brasil, entonces estudié portugués. Y luego, cuando me fui a trabajar en todos sitios, casi todos mis amigos siempre eran italianos. Pues empecé a estudiar italiano, a hablar, y luego ya cuando estaba en Naciones Unidas sí que me hizo falta el inglés. Entonces yo era llorar porque yo no entendía lo que yo tenía que hacer reportes, informes de las reuniones, y yo a veces no entendía, te digo, yo entendía el 30% de lo que se decía en la reunión.
Y claro, me tenía que poner a llamar uno a uno para que me explicase en francés lo que habíamos hablado, porque no sabía. Entonces es una angustia que yo he pasado que prefiero que no paséis. Ahora puedo hablar todo el trabajo que hago en inglés. O sea, que no... Pero bueno, que... ¿Solo 5 años? Sí. Bueno, y si ya sabes, normal. Bueno. Bueno, Y el de signo, luego hablo un poco Myanmar, la lengua de Myanmar, un poco guaraní, un poquillo así de... Pero eso ya es más de catalán. Yo nací en Barcelona, hablo un catalán. Y bueno, esto es lo que os quería mostrar. Si no me lo perdéis, voy a dejar que lo veáis. Porque si no, no puedo salir del país. Esto es el documento que tengo de Naciones Unidas. Esto es lo más importante. Esto es un pasaporte. Cuando yo voy a una misión, esto es un pasaporte diplomático. Entonces, en la primera página está pues como un pasaporte, pero no tiene nacionalidad. Yo ya no trabajo, yo ya no soy español con ese pasaporte. Cuando dicen nacionalidad es Naciones Unidas. Entonces, a mí no me pueden exigir de dónde vienen cuando yo pongo ONU. Entonces, esto trabaja, y luego tiene aquí todos los derechos diplomáticos escritos. Entonces, yo cuando voy a un sitio, si necesito un visado de trabajo o algo, tengo aquí los de Myanmar. Bueno, esto lo va cambiando porque como salgo y entro, yo qué sé, de Camboya, de cualquier sitio. Entonces, con ese documento es más que un documento. Nosotros somos funcionarios internacionales, pero 24 horas, es decir, yo todo lo que hago en la vida personal es mi vida personal, pero yo represento esto. Entonces, para mí es muy importante este documento y el trabajo que hacemos, porque yo sé que hay muchas críticas contra Naciones Unidas, y yo soy el primero, pero quiero haceros entender que cada agencia o que cada actor tenemos un mandato diferente, y que a veces Naciones Unidas puede decir cosas y otras veces no puede decir cosas, porque para eso hay otras agencias que lo hacen, pero no hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, la complementación o trabajar junto de todo este tipo de agencias, los gobiernos, la MSF, la Cruz Roja, la ONG, todo eso, lo que nos hace ser un poco eficiente. Al final lo que queremos todos es que las personas vivan mejor, que las personas que sufren algo. Entonces, con esto yo tengo una protección que a mí no me pueden hacer nada, pero a lo mejor tú vas como una ONG y te van a decir, no, tú no pasas, o te van a agredir. Entonces yo puedo acceder, pero a lo mejor yo no puedo decir luego todo lo que veo, porque tengo que tener diplomacia, porque esto es una organización gubernamental o intergubernamental. Entonces ese tipo de cosas es importante. Entonces, ya para ligar con lo que son los valores básicos de Naciones Unidas, tenemos 3 valores, que son muy generales y muy obvios. A ver, quiero que me digáis algunos. Si la habéis preparado. Por ahí. O sea, ¿qué 3 cosas necesitamos la gente que trabajamos en Naciones Unidas de respetar? Que son los valores. ¿Uno? Los derechos humanos, ¿no? Bueno, eso lo debemos hacer todos, ¿no? Pero sí, va por ahí. Esa es la tercera, uno de los valores que tengo ahí puesto. Universalidad, o no sé, el sentido de multiculturalidad. Sí, también va ligado con lo mismo. Sí, bueno, tanta emoción ya hasta ahora. Son 3, integridad, la profesionalidad y el respeto a la diversidad. O sea, esos son los 3 valores que nosotros trabajamos. Si falta uno de esos, no podemos trabajar para Naciones Unidas. Por ejemplo, la integridad es que tolerancia cero para la corrupción, el fraude, la violencia sexual, en el trabajo y fuera del trabajo, con los beneficiarios. Ese tipo de cosas para nosotros es básica. La transparencia, el trabajar en equipo. Luego la profesionalidad, lo que hacemos tenemos que saber hacerlo. O sea, por eso es que la formación continua es una cosa que es inherente a este tipo de trabajo. Nosotros no podemos decir, porque ya tengo un puesto, bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? O sea, no somos tan, yo estoy contando aquí un poco, pero hay gente que tú dices, ¿cómo ellos ganan el mismo salario que yo? Y ellos no hacen nada, ¿no? Entonces, y luego respecto a la diversidad.
Y la diversidad muy en general. Al principio cuando hablaban de la diversidad era hablar de las nacionalidades más que todo y la cuestión incluso no tanto, pero la cuestión de hombre-mujer. Ahora ya está mucho más abierto, diversidad respecto a la religión, a la orientación sexual, a las minorías lingüísticas, culturales, es decir, a la diversidad física algunas veces. Entonces ese tipo de cosas para nosotros es básico y una de las cosas que ahora está el nuevo secretario intentando luchar mucho es en la integridad y en el respeto a la diversidad, de la tolerancia cero y de la cuestión de género muy fuerte y la integridad de la lucha contra la corrupción y el tema de la explotación sexual dentro del ambiente de trabajo, pero también fuera, ¿no?, con los beneficiarios, ¿no? Entonces esto ya es un poco más competencias básicas. Son las competencias que nosotros, cuando vaya a presentar un puesto de Naciones Unidas, tienes que desarrollar. Vaya a encontrar, cuando va a aplicar, una parte dicen, estos son los, ¿cómo se llama?, los criterios, ¿no? Los criterios, por ejemplo, tienes que tener 7 años de experiencia y haber estudiado estas carreras. Y luego te dicen qué competencias tienes que tener para desarrollar. Entonces, son las competencias básicas. Son comunicación, trabajo en equipo, planificación y organización, responsabilidad, creatividad, orientación hacia el cliente, aprendizaje continuo e incorporación de los avances tecnológicos. Entonces, cuando tú te presentas en la vacancy o como se llame, en la oferta de trabajo, tú vas a tener normalmente un máximo de 5. Entonces, cuando te hacen la entrevista es, dime un ejemplo, son preguntas relacionadas a la competencia, a las 5 competencias que tengas. Entonces, no es que te van a preguntar sobre tu currículum, no, es dime, por ejemplo, cómo resolviste un problema cuando tuviste que desarrollar una estrategia con un equipo y cuál fue tu función. Y te preguntan luego, pues eso es la competencia de trabajo en equipo. ¿Y qué fue lo más difícil? Pero es tu experiencia, entonces tienes que ir preparado con 2 o 3 ejemplos de cada una de las competencias. Digo porque si alguna vez presentáis yo estoy siempre en los tribunales de esto y muchos no sabéis qué decir, porque no habéis preparado los ejemplos. Pensáis que os vamos a preguntar de vuestro currículum o de la historia del país. Nunca te preguntan, eso en la parte escrita sí, pero en la parte de eso es más de lo que sabéis hacer, de lo que podéis demostrar en la entrevista. Sí. O sea, ¿cómo acceder a trabajar en la ONU? ¿Cómo aprobar una oposición? Hay unas oposiciones que empiezan en el nivel básico, pero la manera normal es tú ves una oferta, hay unos sistemas electrónicos, los voy a mostrar ahí, pones tu currículum, una carta de motivación y lo mandas. Entonces te seleccionan y hablan una shortlist. Siempre me llama la atención, no sé cómo se dirá esto. Una shortlist es una lista pequeña o cortada. Entonces ahí selecciona a los que tienen más o menos el perfil y te van a llamar para un escrito. Si hay muchísima gente, hacen un tipo test. Te mandan un link y te dicen, desde el momento que lo actives, tienes 1 hora y media para responder todas las preguntas. Son normalmente, yo qué sé, 40, tiene 1 hora y media, tipo test. Si son muchos, si son pocos, porque son 10 o 15, pues tienes como 2 o 3 preguntas, te dice, por ejemplo, en mi trabajo, que es ahora estaba reclutando una persona para el tema de hacer monitoreo, ¿no?, seguimiento a los proyectos, pues me dice, tenemos que ir a un campo desplazado, trabajan 3 ONG y tenemos solamente un proyecto, pero hay un problema con la comunidad que no acepta, no sé qué, ¿cómo haría el planeamiento, cómo planificaría el monitoreo? Pues tienes que hacer un caso práctico, 500 palabras, ¿no?, que es medio folio, ¿eh? No es que... Y la segunda pregunta. Y luego, si de ahí pasa a hacer un buen examen, pasa a la entrevista oral. Te llaman por teléfono y la entrevista oral es sobre las competencias. Te dicen claramente, ahora vamos a preguntarte sobre la competencia de comunicación o la competencia de, por ejemplo, orientación al cliente. Que si, por ejemplo, alguien te pide algo, pero tú tienes que hacer otras cosas, ¿qué le dices a la persona o a la ONG que viene que quieres que le haga un mapa de los desplazados, pero tú tienes otra prioridad, pero claro, entonces te ponen un ejemplo y tú dices, cuéntalo con un caso práctico, tú tienes que ir preparado. Entonces eso, y luego si sales, pues seleccionamos normalmente a 3 o algo así y se les pide las referencias y ya pues se les contrata. Muchos no aceptan al final, ¿eh? ¿Y de idiomas también? No, pues como la pregunta en inglés, ¿no? Ah, que es todo en inglés. Sí, y cuando en francés, bueno, a mí me hicieron la entrevista para irme al Congo en inglés.
Y yo dice, al final siempre preguntamos, ¿qué pregunta queréis? ¿Tiene alguna pregunta usted? Y yo le pregunté, hombre, estoy extrañado que el puesto es para el Congo y no me habéis hablado nada en francés. O sea, no me habéis hecho ninguna pregunta en francés. Y me dice, bueno, habla algo en francés. Digo, es que no tiene sentido porque ninguno de ustedes habla en francés. Entonces yo me fui al Congo sin haber hecho ninguna... Yo hablaba más francés que inglés, sin hacer ninguna pregunta en francés, que me sorprendió mucho. Pero normalmente se suelen mezclar. Yo, por ejemplo, tengo gente que trabaja en Myanmar, entonces quiero que hablen Myanmar e inglés. Si a veces contrata a uno para que trabaje en una determinada zona, un grupo determinado, ya me busco a alguien en la entrevista que hable esa lengua local para que le haga algunas preguntas. No, pero siempre el inglés de Naciones Unidas te dan, porque los informes y todo son en inglés. Todo no, pero necesitas, porque a veces vienen las misiones que vienen de Nueva York, son casi todas en inglés, sí. El inglés últimamente, yo lo he estado sin tratarlo, pero al final no he podido. Si te quedan esos contextos, sí, pero es que al final te van a mandar a una conferencia a Ginebra y si no sabes inglés, ¿qué haces? Tienes realmente, y te mandan documentos que están en inglés, sí. Pero bueno, que no debe ser tampoco un impedimento si queréis tener una experiencia, que yo no hablaba tampoco nada cuando me fui al Paraguay. Entonces, luego si eres más jefecillo, pues tienes otras competencias que te mirarán, ¿no? Cómo gestionas los grupos, si tomas decisiones o no. Bueno, esto ya más al DS. Y ahora quiero alguna experiencia. Mira, esto fue una negociación que hicimos cuando yo estaba en la República Centroafricana y entonces no teníamos derecho a ir porque hubo un ataque de los cristianos contra los musulmanes y hubo 3.000 personas muchísimos muertos y 3.000 personas que se fueron al bosque, entonces queríamos ir. Entonces finalmente con la seguridad de Naciones Unidas organizamos este convoy con varias agencias, entonces mi función era justamente liderar el grupo y si nos encontrábamos con los grupos pues pararlo y decir que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro y todo. Entonces esto va súper bien analizado con la seguridad. Entonces, del enlace con la gente humanitaria, ¿no? Esto, por ejemplo, una misión de un proyecto que tenemos en el norte, cerca de China, con desplazados en temas de una clínica móvil, sobre todo para el tema de la reproducción, salud reproductiva y con personas mayores. Entonces íbamos con donantes a Australia, aquel es sueco, estos son de Myanmar, mi compañera que está ahí. Algunas son educadoras sociales que tratan con las familias vulnerables cuando hacen la actividad de clínica móvil para ver si necesitan algo extra. Bueno. Estos son con niños rohingya en los campos desplazados de Situ en Rakhine. Muchos de ellos, estos son de los que están en los campos, se han desplazado a Bangladesh. Entonces, pues bueno, siempre se hacen la canción. Normalmente no está tan bien organizado, pero bueno. Pero viste, trabajamos con Save the Children, pero es Naciones Unidas que financia con estos 10 donantes que tenemos, ¿no? Esto es las últimas inundaciones cerca de Tailandia que hemos tenido. Esto, por ejemplo, para dos aspectos diferentes, ¿no? Aquel fue antes de hacer una misión en Malawi, unas inundaciones, antes de subir al helicóptero. Y esto pues trabajando en Comoros, con los militares, con el gobierno, para prepararnos en caso de desastre, porque allí tienen volcanes, tienen ciclones, tienen los piratas, tienen, ¿cómo es el otro? Yo qué sé, todos los desastres que puedes imaginar, inundaciones. Entonces, era como vamos a trabajar los militares y los civiles juntos cuando hay un desastre, para coordinarnos bien. Entonces, bueno, ahí un poco de... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿En Congo? Es que no me ha quedado Sí. claro. ¿Tú con quién te relacionas más? ¿Con los militares propios del Congo o con estos grupos rebeldes? Mira, en el Congo yo trabajaba más con la misión de Naciones Unidas, con los militares de la misión de Naciones Unidas, los cascos azules. Luego tenía coordinación con los militares del Congo, pero claro, el pasa es que los militares del Congo eran parte del conflicto. Muchos de los problemas que teníamos eran los militares atacando a la población. Y luego con los grupos armados menos, sobre todo en las zonas donde trabajábamos. Y algunos de ellos, ya te digo, llamaban para decir, pero era un poco en diferentes niveles. Esos contactos son más a nivel informal. Porque, bueno, y luego también uno de los, ¿cómo se llama? De las brigadas de la Armada congolesa,
congoleña, fue el jefe de ese grupo, de esa brigada, fue denunciado ante la Corte Penal Internacional. Y claro, pero el Congo no lo retiró de comandante. Entonces, si estaba en un restaurante cenando y entraba el señor, era una persona buscada por la justicia penal internacional, la Haya. Entonces, automáticamente, Naciones Unidas teníamos el deber de salirnos. Yo me acuerdo una vez que habíamos pedido comer y te ponen el plato y ahora yo digo, y mi compañero, mira, aquel es el comandante, y digo, no puede ser. Y dice, sí, pues nos tenemos que ir ya, porque además que estábamos, porque nos pueden penalizar a nosotros. Entonces deja la comida y te va. Sí, no entiendo por qué. Porque es una persona que está acusada por crímenes contra los... Sí, pero está libremente por el país, era para demostrar al gobierno, o sea, la repulsa, ¿no? Eso, a veces... Sí. Unas cosas que hacemos las Naciones Unidas a veces es protección con la presencia. Entonces muchas veces no es lo que hace, es estar ahí. Entonces el hecho de que una persona entrara y que la mitad del restaurante, porque todos los que vivimos allí, casi todos somos de fuera, nos saliésemos, era demostrar, era repudiar, era un poco eso. Entonces era una de las cosas que a nosotros nos dijeron que tenemos que hacer, y bueno. Es, por ejemplo, a veces yo quería hacer misiones, pero Naciones Unidas me dice, no, la seguridad dice que no. Por ejemplo, hicimos una misión porque explotó en Goma y 2 volcanes, y hubo una erupción. Es que allí tuvimos de todo, una erupción, y entonces vino un volcanólogo a analizar si va a haber la otra. Entonces organicé una misión y me dicen los uruguayos, ¿cuántas personas van ahí? Digo, no, somos 3. Y mira que son, por cada persona tenemos que llevar 10 militares, porque estamos en una zona de conflicto. Entonces eran 30 militares por 3 personas. Cuando vamos a ir, sí, por protección. Cuando vamos, claro, con protección armada. O sea, 10 personas alrededor. No, pero vamos todos juntos, que tienen que llegar 10 personas por civil. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos, ahora quieren venir un montón de gente y el volcanólogo ha invitado, que italiano, había invitado a 7 u 8. Y me dicen los militares uruguayos, es que no podemos hacer esto. Entonces ahora tú tienes que negociar, yo puedo traer 20 más, pero no puedo traer, es que no podemos... Entonces empiezo a negociar ahí para la gente que se vaya, que no pueden... Ese tipo de cosas a veces es absurdo, pero la seguridad para Naciones Unidas es muy exigente en ese sentido, ¿no? Esto en Mozambique, también en Mozambique fue la destrucción de un puente, unas inundaciones, y bueno, al final también... Esta situación fue cuando las masacres en Burundi, y visitamos donde estaban las familias desplazadas, y entonces al final, viste, los niños son niños, entonces siempre hay un momento de que te lo pasas bien. Yo este tipo de fotos no me gusta mostrarlas, ni las pongo en Twitter ni nada, pero bueno, la quería ver para demostrar que este trabajo te tiene que gustar un poco. Porque ahora tú ves ahí, parece, mira, este es el símbolo, parece que todo es divertido, pero eso, si lo miras detrás, ese día a veces tú llegas a tu casa y no comes, porque te da mucha impresión lo de los niños y ves la situación y han perdido a lo mejor los padres. Muchos de ellos viven con los abuelos, porque los padres se lo han cargado, ¿no? Entonces, esto a lo mejor interesa llamar oportunidades de trabajo en Naciones Unidas. Como estudiantes de último curso, creo que soy algunos. Entonces, tienes 2 tipos de cosas que podéis mirar. Si queréis hacer prácticas, son prácticas no remuneradas. Tenéis que estar o estudiando máster o un año máximo después de haber tenido un máster, o creo que en España, como hacemos 4 años después de este grado que estáis haciendo, podéis también. Tenéis que mirar los requisitos. Ahí en este careers.un.org tenéis que mirar internship. Entonces ahí lo vais a ver, hay un montón. Yo voy a mostrar ahora la página. Y luego tenéis que pagar el viaje, tenéis que pagar dónde vais a vivir, tenéis que ir con un seguro médico. Es decir, no es tan fácil. Yo cuando estaba en Sudáfrica moví mucho con la universidad para sudafricanos, porque siempre venían gente de Noruega, de Canadá, porque la universidad te da una ayuda. Entonces, claro, y bueno, también vienen países donde a lo mejor tus padres te pueden apoyar, o yo qué sé, o has trabajado, yo qué sé, pero en Sudáfrica, pues entonces yo tendría que traer más gente de la región, y entonces tenía sudafricanos siempre. Y luego están los voluntarios de Naciones Unidas, que yo empecé así, yo apliqué y ahí sí te pagan. Puedes hacerlo online, que no te pagan, pero tiene una práctica, por ejemplo, a veces para traducir ciertos documentos, para comentar, o para te mandan una serie de informes y tú tienes que hacer un reporte, yo qué sé, es interesante lo de online. Yo tenía un amigo que lo hacía una vez por semana o algo así, dice, quiero dedicar 4 horas y lo puedes hacer. Y luego si te quieres ir, pues tienes que aplicar como un puesto
Y el salario es menos, es más, no es salario, es una ayuda para mantenimiento, te pagan tu viaje, seguro médico y te dan bastante para vivir, alquilar una habitación, una casa, lo que sea, ¿no? Pero claro, no es el salario que ya ganamos el resto, ¿no? Pero entiendo, o sea, no encuentro sentido que unas prácticas no estén remuneradas y un voluntariado sí. Pues tiene mucho sentido. Las prácticas son más académicas. Son para máximo entre 2 meses y máximo 6 meses. Normalmente son 2 meses. Entonces, para completar tu grado. Normalmente lo que hacemos es un plan de trabajo con el estudiante y lo que hacemos es evaluarle. Bueno, pues el que vino del Congo, me acuerdo, un canadiense, necesito hacer los perfiles de los 15 países con los perfiles de desarrollo. Entonces, buscar las páginas web, entrevistarse a lo mejor con alguien. Entonces, un trabajo más entonces es un trabajo más académico. Entonces eso le sirve ahora para completar tu máster, tú lo puedes convalidar con crédito. ¿Pero lo tienes que hacer mientras estudias algo, una carrera? O máximo un año después. O por ejemplo, nosotros podemos terminar este año... Y tienes hasta un año para aplicar. Y cuando ya terminemos, tenemos un año y a lo mejor máximo. No estudiamos nada. Sí, creo que sí, lo he mirado la última, pero antes lo han cambiado yo creo porque pone o hasta un año después de haber terminado. Lo tienes que mirar porque no me sé todos esos requisitos. Y lo de los voluntarios es que tú tienes ya una experiencia profesional. Normalmente hay gente con experiencia profesional que dice, yo me quiero ir 6 meses a trabajar con Naciones Unidas o un año. Entonces hay unas vacantes, aplicas y te vas. O tú dices, yo quiero trabajar voluntario, ahí no te pagan, que es online. Pero el otro entonces tiene ese sentido. Normalmente tú cuando eres voluntario no puedes trabajar con Naciones, no puedes decir, ahora me voy a Naciones Unidas. Yo tuve la coincidencia que yo estaba allí, hubo un puesto y me dijeron, necesitamos una persona, ¿tú te quieres venir a trabajar con nosotros? Y yo, sí, claro, era un puesto ya profesional. Entonces empecé con un contrato cortito de 4 meses y luego, bueno, pues fue saliendo y ya. Entonces luego los puestos fijos, vacantes, que es lo mismo, aplica pero ya un puesto normal. Entonces ahí tenéis que mirar, esta es la página UN Careers, here, y aquí tenéis que entrar si queréis... y estas son las categorías profesionales. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo he hecho esta mañana. Tiene en Panamá, tiene una, aquí en mi agencia tiene otra en Nueva York. O sea, los perfiles son más para sedes. Yo también lo hacía a nivel de país, pero cuando hago a nivel de país, prefiero que sea alguien del país, porque tienen que hablar Myanmar o algo, si no. Pero bueno, esa es una, y luego lo de UNV. Ahí, esta sí está en español, y ahí podéis mirar unv.org, la barra es, y ahí tiene toda la información, vamos. No, si queréis luego me podéis... Y ahí puede aplicar cualquiera, ¿no? ¿O te Sí, piden todo. algún requisito para que te escojan? Digo, ¿qué te piden? Hombre, pues depende, si quieres trabajar... Como voluntaria me refiero. Sí, si tienes... No, tienes que tener un perfil profesional, hay varios perfiles profesionales y dependiendo del que te convenga a ti o te parezca más relacionado, pues ahí tú aplicas y depende. Por ejemplo, si quieres trabajar de logista o en la administración, pues tienes que tener algo que... No, de educadora social, digo. Sí, hay varios. Ahora mira, aquí justo esta... Digo ejemplos, porque hay un montón de cosas. Mira, apoyo psicosocial a víctimas de violencia, apoyo en educación para la salud, acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, asesoramiento para integración de aspectos transversales en los programas, prevención de violencia de género, protección de la infancia, montones. Casi todos los que trabajan con nosotros, esa especialidad es la que más se trabaja. También en el sector de educación, como especialista, ¿no? El desarrollo de políticas públicas en sectores prioritarios, y etcétera, es que hay un montón. Tenéis que cuando leáis no buscáis educador social o social educator o como sea. Hay muchas otras cosas que tenéis que ver lo que estáis haciendo. Por ejemplo, el tema educativo, imaginad, dice yo me gustaría trabajar con UNICEF en temas educativos y a lo mejor en cómo se tratan la diversidad o el género en este país, a lo mejor hay una vacante de algo. Eso puede ser otra... O analizar los programas educativos. Por ejemplo, ahora en Myanmar estamos haciendo el currículum con el gobierno de la educación básica. Entonces, ese tipo de cosas, claro. En esos programas, cuando yo estaba en el Paraguay, vino una educadora social y lo que ayudó, y una profesora de primaria, lo que nos ayudó a hacer los currículos en Paraguay para los docentes y para la educación primaria. Entonces era cómo integrar la diversidad, el género y todo ese tipo de cosas y otros temas, ¿no? Entonces eso es dependiendo, tienes que ser un poco abierto cuando vas buscando, no busquéis palabras
O sea, no solamente educador social, a lo mejor coordinador de sector educación o coordinador... ¿Implica mucha gente? Sí. Muchísimo. O sea, que es complicado. Y luego, por ejemplo, si viene de país menos prioritario o más prioritario, por ejemplo, los españoles pues somos western, como europeos, pero si vienes de Ecuador, pues te traen más... Tú eres argentina. Italo-argentina, pero aplico como italiana y engaño un poquito. Sí. Pues no, aplica como argentina. Pero si conviene más que sea europea. No, lo contrario. Ah, vos estás diciendo Claro, lo contrario, no, lo contrario. No. Lo contrario, cuando viene de países prioritarios, por ejemplo, si fueses congolesa o congoleña, no sé ni cómo se dice ya, tienen más prioridad. Yo, por ejemplo, animo mucho a mis compañeros a aplicar esas cosas. Yo he ayudado a muchos compañeros de varios países a hacer UNV, porque si vienes de esos países te van a dar más prioridad que si vienes de España. ¿Por qué? Porque en España todos sabemos que hay estas páginas y estamos muy bien formados y tenemos tiempo, nuestros padres tenemos tiempo para pasar el día haciendo esto y no trabajar a lo mejor. Entonces, en ese sentido, pero vamos, que yo lo he hecho, ¿eh? Y no tenéis que ser tampoco... Bueno, yo no soy muy listo. Es decir, luego, este punto es importante. Lo que yo he contado casi todo es acción humanitaria, en emergencias, pero luego está el desarrollo, que trabajáis en países, digamos que están en progreso, pero que tienen estabilidad política, que, por ejemplo, hay mucho en Marruecos, en Argelia, en Senegal, que todavía hay ciertos sectores que se trabaja y que son países seguros, divertidos, que podéis tener también una experiencia con ONG o con este tipo de programas. Y luego construcción de la paz se llama peace building o peacekeeping, que es lo que yo hice, que es más con conflictos y en países donde la estabilidad está ligada a una misión de paz. Entonces tiene una situación más delicada, no es ni desarrollo ni humanitario puro. Entonces eso es como más, pero también muy interesante. Ya depende de cómo sintáis con ganas. Yo me fui directamente a lo más difícil, que era la misión de paz, con estos conflictos, y me gustó. Ahora estoy ya más... He pasado a lo humanitario y ahora estoy ya saliendo un poco más al desarrollo. Yo creo que me voy a parar un poco esto. Entonces esto es importante. Luego cuando hablamos de género, ya hemos hablado un poco, pero en Naciones Unidas o en cualquier tema de desarrollo, con ONG o cuando trabajáis fuera, no podéis quedaros con el género solo, eso ya está pasado. Edad, género y diversidad. Y yo diría diversidad en general, porque el género, como sabéis la mitad de... Ya no solamente, si piensas en lo que es realmente género, no sexo, no solamente hay dos géneros, hay tantos géneros como personas. Entonces esa es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta, la edad. Siempre se valora mucho las mujeres en edad de tener niños y las niñas, y a veces los niños también. Pero por ejemplo nos olvidamos de los adolescentes, de los hombres que en edad de trabajo, de las personas mayores. Entonces la edad es una de las cosas que estamos viendo muchísimo ahora, sobre todo porque no hay programas muchos para adolescentes y son las personas que están más a riesgo porque no tienen trabajo, están en una zona de conflicto, han acabado lo que es la educación formal y no tienen ninguna referencia, viven en un campo de refugiados. Algunos por suerte son musulmanes y el alcohol no es un problema, pero en otras zonas donde el alcohol es un problema están con las drogas, con el alcohol. Entonces el grupo para nosotros, uno de los más prioritarios, luego los hombres. Todos los problemas son con las mujeres. ¿Qué pasa? Las mujeres son las que llevan en el campo desplazado a veces el dinero o la comida y los hombres han pasado todo el día bebiendo o no haciendo nada, y cuando más violencia sexual hay es cuando los programas son para las mujeres. Entonces ahora se ha entendido que cuando hace programas de violencia de género, el grupo más importante no es las mujeres, las víctimas, es los que agreden, que son los hombres normalmente. También hay casos de todo, pero entonces ya eso se está... Y luego las personas adultas. Si tú distribuyes ayuda humanitaria, ¿cómo se llama? Asistencia alimentaria, y le das un saco de 10 kilos a una persona, claro, yo me lo puedo cargar, pero ahora la mayoría de esa gente, lo que son las abuelas y los abuelos, se quedan con los niños y los padres se han quedado en el sitio donde ellos vienen, porque tienen tierras, tienen que trabajar. Entonces esas personas no pueden cargar con eso. Entonces todo ese tipo de adaptación lo tenemos que hacer. O por ejemplo cuando hacemos baños para la gente en los campos desplazados, si los baños están en alto, la abuelita o el abuelito no pueden subir.
o también personas con alguna discapacidad de movilidad o algo. Entonces ese tipo de cosas es lo que tenemos que pensar, o sea, no solamente género, hay muchas otras cosas. Luego personas que tienen una diferencia cultural o la minoría, por ejemplo, en Myanmar, en una zona donde yo trabajo, la minoría es las chinas. Pensamos que es China, bueno, pues ahí la minoría es los chinos. Si hablas chino o eres de ese, no te meten en los programas. Entonces tenemos claro, porque ¿por qué discriminación? La discriminación existe a todos los niveles, entonces... ¿Como destinatario de los programas? Claro, ¿por qué? Porque nosotros decimos los programas, pero el que elige a lo mejor de la otra etnia y no incluye, entonces tenemos que tener los controles. O hablan otra lengua, o tienen otro tipo de color. También por la orientación sexual ahí últimamente también, pero Naciones Unidas está también haciendo el targeting de las personas LGBT, y entonces también están trabajando en ese sentido un poco, ¿no? En países tan muy avanzados, en Asia del Este no hay mucho problema, pero en África todavía eso es un gran problema, ¿no? Esto ya lo que he explicado, que cada uno tenemos un mandato y que es importante, entonces se puede criticar todo porque yo critico todo, pero que a veces hay que entender que nosotros no hacemos Naciones Unidas, no hace o dice una cosa, pero porque hay otra agencia que lo puede hacer, pero esa agencia a lo mejor tiene menos acceso que nosotros. Cuando vemos un problema hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque somos una organización intergubernamental, somos los Estados miembros. O sea, entonces en ese sentido pues tenemos que denunciar cosas. ¿Qué pasa? A veces nos denunciamos y nos echan de los países. Tenemos que tener cierto límite. Una ONG, pues a veces las ONG tienen menos capacidad de denunciar, pero hay otras, por ejemplo MSF, que denuncian un montón y los expulsan, pero bueno, para ellos es muy importante. Entonces cada uno tenemos un rol. Y yo eso siempre me gusta decirlo de cuando estamos en un equipo. Todo lo que hacemos todos, desde la persona que nos ha ayudado, que viene con el coche, porque cuando trabajamos en este trabajo, mucha gente piensa que el jefe no... No, todo es importante. A mí no me importa cuando he tenido que ir a un sitio, si tienes que trabajar cargando cajas o a veces tienes que manejar porque el chofer, el driver está cansado y tenemos que seguir. Entonces, este tipo de cosas todos somos un equipo y todos somos importantes. Entonces, en ese sentido, con la ONG o los trabajos a veces tenemos muchísimas disputas. Dicen que nosotros costamos mucho dinero, que ellos son más baratos, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos mucho enfrentamiento. Hay ahora toda una agenda de incluir más las ONG locales, se llama localización. Esto se hizo en la Conferencia Internacional o Mundial que hubo en 2006 en Estambul, o en 2016 en Estambul. Entonces ahora trabajamos mucho más con las ONG locales. ¿Qué pasa? Las ONG locales tienen más acceso, conocen a la comunidad porque son parte de la comunidad y son más baratas, pero tienen menos capacidad técnica. Entonces estamos intentando trabajar con todos los DS para... Y ese es un trabajo donde la ONG internacional nosotros apoyamos muchísimo porque trabajamos con estas ONGs pequeñas para enseñarles cómo se hacen algunas cosas, cómo llevar algunos procesos técnicos y también de gestión, ¿no? Y bueno, ya estoy terminando. Luego preguntarla, bueno, hemos preguntado un montón, pero entonces desafíos que tiene este tipo de trabajo, la vida personal. ¿Por qué? Porque no, tiene una vida personal, a veces tienen menos y otras veces muy interesante, muy diversa, digo. Familiar es difícil de conciliar, cuando trabajas en países de conflicto, de conciliar, ¿no? ¿Se dice? La familia o tener una pareja o familia, eso es difícil. También, bueno, tus amigos, tu familia, si vives lejos, vas perdiendo, vas creando otros amigos, pero bueno, el desarrollo profesional, a veces estás trabajando y no tienes posibilidad, como aquí dices, me voy a hacer este curso, me voy a hacer el otro curso, tiene otras probabilidades, pero ya te lo tienes que hacer un poco más planificado. Eso son las condiciones de vida. Estamos hablando de lo que... yo me acuerdo que entre Haití y el Congo pasé 5 años sin tener agua caliente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me fui a Ginebra a vivir, un día me di cuenta que tenía agua caliente, pero ya por lo menos a las 3 semanas yo nunca abría el grifo del agua caliente, porque mentalmente tú ya no sabes que tienes agua caliente. Ese tipo de cosas es para decir que las condiciones de vida a veces no son fáciles, pero que comemos, que nos vestimos, que tenemos unas vacaciones, pero que hay que tenerlo en cuenta. Luego la cultura, pues es muy divertido, dice, ¿hay otra cultura? No, a veces no es tan divertido. Porque o gente que es muy cercana, que te tocan siempre que te van, o por ejemplo los africanos te agarran de la mano,
sea ministro o sea no ministro, para explicarte las cosas, y eso te choca a veces, no sabes cómo reaccionar. O otra gente está hablando y te hacen así. Y tú haces así, pero como ellos tienen que estar por debajo de la cabeza donde tú pusiste la cabeza, se bajan más. O sea, ese tipo de cosas a veces te... O sea, mi equipo, cuando yo no lo entendía porque sonríen siempre. Y digo, pero si te veía tan enfadado porque le he dicho algo mal, que ha hecho algo mal. Y ellos sonríen siempre. Entonces, a veces no es tan fácil, eso es un desafío. Y luego el tema de la lengua. Yo siempre aprendí un poquito de la lengua donde he llegado. Mínimo, decir hola, lo que sea, 4 cosas, eso te ayuda mucho a crear pero es un desafío grande. A veces las lenguas son muy, muy difíciles, ¿no? Y luego, para ustedes, ¿qué son las oportunidades que tienen? Esa es la última cosa que quería deciros. Este tipo de trabajos tiene todo ese tipo de problemas, pero ¿qué tipo de oportunidades creéis que tienen? O sea, ¿qué te permite hacer que si no vas a hacer este trabajo? Para mí, conocer la realidad. Porque desde el mundo en que vivimos acá metidos no te das cuenta de lo que pasa realmente, lo que llega en las noticias nada más. Sí, claro. Pero estar ahí supongo que tiene que... ¿Otra cosa? Abres tu mente, ¿no? Lo que llevas toda la tarde diciendo, y un poco de lo que ha dicho Flora, es que no solo abres tu mente a nivel personal, sino que tienes la capacidad de hacer que otras personas abran la suya también, ¿no? En plan, tú le proporcionas las herramientas a esas personas que no tienen, en plan, aprendes de ellos y ellos aprenden contigo. Yo creo que eso es una oportunidad que con otros trabajos se limita mucho más. Se limita, pero también existe, ¿verdad? Sí, pero es como puedes coger desde el Congo, de Ginebra, de tal, y tu trabajo llevarlo a otros sitios. El problema es que cuando viajas mucho y tienes ese tipo de trabajo, al final te das cuenta que ni somos tan diferentes, que tenemos más cosas en común que diferencias, y que en realidad los trabajos, da igual donde trabajes y lo que hagas, si tienes motivación siempre son importantes. Sinceramente, depende, hay momentos que están más bajos, otros momentos más altos, pero yo decía antes que tenemos que las cosas no pasan por casualidad. Entonces, incluso las cosas malas que nos puedan pasar es una manera de aprender, pero tenemos que tener los ojos abiertos para aprender, si no, no sirve. Yo para los desafíos, para las oportunidades pongo siempre lo mismo, porque una oportunidad de vida personal, puedes conocer gente maravillosa, tener experiencias personales impresionantes. Desarrollo profesional, pues imagínate, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes agencias, en diferentes contextos, y me he reunido con presidentes de gobierno, con ministros, me han invitado quiero decir, a tantas cosas, y luego también he tenido contacto con personas que están desplazadas hace 6 años por la guerra, con gente que han sido violados a veces o violadas múltiples veces y que te quieren contar su experiencia para que ayude a sensibilizar. Sí, ese tipo de cosas es muy importante. Las condiciones de vida te hacen sentir más fuerte. Sí, también te organiza de una manera diferente, ¿no? El tema de la cultura, como tú decías, el contacto con otras culturas te hace ver otra realidad. La realidad a veces es una cosa de percepción. Con la seguridad es lo mismo. Yo cuando me fui la primera vez a Haití, me moría de miedo porque todo lo que lees, y entonces ya cuando me fui al Congo, a Goma, yo digo, bueno, si será igual, una cosa es lo que ves, por ejemplo, yo ahora me quiero ir, de hecho estoy a ver si puedo venirme más cerca a Damasco, a Siria, y dices, madre mía, ¿cómo te vayas a Siria? Te van a... Bueno, pues hay gente que vive en Siria, tiene su vida normal, hace su trabajo, hay un conflicto, pero tú puedes gestionar eso. Pues trabaja con una agencia que puede gestionar esas cosas. Entonces hay que también abrirse, ¿no? Y conocer la realidad es percepción. Entonces es bueno tener otras percepciones y ver otras cosas para crearte tu propia opinión, porque los medios de comunicación están como están. Y luego ya con todo este sistema político que están controlando, también los medios de los social media y todo ese tipo de cosas, completamente estamos llegando a un nivel de... Y luego las lenguas, pues a mí siempre me ha gustado el tema de lengua. Tengo otros compañeros que no, y también trabajan, ¿eh? Pero a mí me parece muy interesante eso de aprender las palabras y, no sé, me parece curioso. Entonces eso para mí son oportunidades, que te limita, siempre dice, una vida de sacrificio porque estás fuera de tu familia, ¿vale? De tu ciudad, de tus amigos, de las tapitas, los viernes, lo que sea. Bueno, pero te dan otras cosas. Yo, por ejemplo, pues todos los jueves, los martes me voy con un grupo de amigos asiáticos a comer una cosa que se llama hot pot, como una sopa, una mesa con
una olla y sopera, tiene la mitad partida, una es picante y otra no es picante, y tú vas añadiendo pues carne o añadiendo vegetal, brócoli o ¿cómo se llama esto? Champiñones. Entonces se va haciendo y te lo vas comiendo con los palillos. Eso a mí me parece fascinante. Bueno, pues eso lo hago yo casi todos los martes. Entonces es otro tipo de sí. ¿Qué ha sido así lo más raro que has comido de los distintos países? No lo puedo decir porque voy a la cárcel. Mira, lo peor, una vez que me fui en el Congo a Walikale. A Walikale te vas en un avión porque no se puede pasar por la ruta porque está cortada. El avión, ¿sabes cómo aterriza? Hay una calle nada más. Entonces, cierran la calle y es como una calle, o será más ancha que esto, un avión pequeño. Y entonces cierran la calle, los comercios están a los lados y ahí aterriza el avión. O sea, que una cosa... Yo lo he visto estando allí, porque claro, el avión es solamente una vez a la semana. Y si hay mal tiempo, no viene. Y si no viene, te tienes que esperar otra semana. Entonces, yo llegué en un sitio donde todo viene por otro lado, pero cuando hay conflicto armado, pues no hay suministro. Agua embotellada no había, solamente había cerveza, pero no hay cerveza fría, era cerveza de tiempo. Bueno, tiempo allí es calor. Y luego para comer nos quedábamos en la parroquia y había una comida al día nada más, que era arroz, muy pegado, y luego era una carne, pues a veces había o espagueti, me acuerdo que era, pero a veces ponían trozos de carne. Entonces casi siempre eran cosas de matan animales del bosque, estos wild... Yo que sé, animales estos que no saben ni lo que es, pero le llaman como carne silvestre o algo así. Entonces, en un momento dado, claro, yo pues me gusta poco. Entonces, el primer día, ya había ido la segunda vez. Entonces, abro esto, se pone, y cuando yo voy a agarrar un trozo de carne, porque agarro con las manos, me veo una cosa así, como imagínate mi brazo así, pero así, una cosa así. Y yo, ¿esto qué es? Y yo pensé que era la mano de un niño, chamuscado así, bueno, era mono, solamente se come, no había otra carne. Entonces mi compañero que era de Camerún, del norte de Camerún, para ellos eso es como un manjar. ¡Oh, madre mía! Y entonces te agarra y se está comiendo el brazo del niño o del mono con una ansiedad, y yo es que yo me digo, bueno, yo estoy 5 días sin comer, hasta que vino el avión y me pude ir. Eso ha sido lo más... Y luego, por ejemplo, en el Congo, cuando te quieren invitar a una comida simpática, son como unas cucarachas grandes así, como... No, es como si fuera... esto que saltamontes, pero parece más cucaracha. Yo eso no me gusta. Y en Myanmar también lo hacen, lo venden en la calle. Te vienen como para picotear, ¿viste las pipas o algo más? Yo intento, prefiero... Pero bueno, llegará el momento que si llega el momento tienes que comer, ¿no? Y bueno, esto en resumen un poco, stay true, esto es importante, ser ustedes mismos. O sea, aquí es todo mucho de lo que quiera yo explicar y lo que tú quieras ver, ¿no? Pero tenéis que ser realmente honestos con ustedes mismos y también voy a decir algo que parece, así que vengo de hacer una conferencia de autoayuda. Quereros mucho. Porque aquí el único que te protege o la única que es tú mismo cuando estás en esta situación. Entonces tienes que ser una persona fuerte, independiente y creer lo que haces y saber cuáles son tus límites y tus oportunidades y trabajar aquello, y cuando tienes que decir que no, se dice que no. Y a veces hay cosas que sientes que dices, no voy a ir, voy a cancelar la misión, y la cancela, no pasa nada. Es decir, ese tipo de cosas importantes. No sé, yo por ejemplo, una de las situaciones más raras, yo me fui de Haití y cuando me fui, 6 meses después de donde yo trabajaba, hubo el terremoto. Yo perdí 14 amigos que trabajaban conmigo porque estaban en el edificio. Ellos se quedaron en Haití. Ese tipo de cosas, yo llegué a un momento cuando estaba en Haití con el tema de los secuestros, después de 3 años, que yo me empecé un poco a pensar, yo necesito un cambio, yo creo que pasa mucho tiempo aquí ya. Y yo sabía que me tenía que ir, y entonces empecé a buscar y me eché todo esto, apliqué para el Congo, para otros sitios. El Congo era mi último destino, y me seleccionaron para el Congo, que yo no quería ir, pero dije, tengo que cambiar. Justo después pasó esto, entonces a veces no sabes dónde está, mi abuela siempre decía, donde está el cuerpo está el peligro. Y es verdad, no porque estemos aquí o allí, entonces ese tipo de cosas es importante.
ser abiertos, tener interés por todo es importante, no solo el trabajo que estáis haciendo, lo que estáis estudiando, cualquier cosa es interesante, comunicación, cultura, lengua. Lo más importante de una lengua no es saber hablarla perfectamente o escribirla, es que te sirva para comunicar. Y a veces no tienes que hablar la lengua, hay otra manera de comunicar. Diplomacia, negociación, no todo lo que se piensa hay que decirlo a veces en estos trabajos. A veces hay otros modos de hacer las cosas. Y inteligencia emocional, yo no sé si esto lo dais en la universidad ahora, nosotros estamos siempre con liderazgo e inteligencia emocional. Es decir, controlar tus emociones, saber qué sienta a cada momento y cómo utilizar eso para trabajar en equipo, para sacar lo mejor de otras personas, ¿no? Este es el final de la conferencia o lo que sea esto. Si tenéis más preguntas, yo creo no... Bueno, me he alargado un poco, pero... Bueno, porque hemos ido contestando, pero si tenéis más preguntas... hablar ahora o callar para siempre. Y aquí os dejo, mira, esta foto de Myanmar, en un viaje que hice. Ahí tenéis, si tenéis alguna duda, tengo el Twitter primero, el profesional, luego el de abajo, es de lo que hago, del fondo en Myanmar, se llama Myanmar Humanitarian Fund, que es un fondo de Naciones Unidas para Myanmar, para las cuestiones humanitarias. Ahí tenéis más o menos lo que hacemos. Y luego este es mi email profesional. Si tenéis alguna duda o queréis contactarme por algo o cualquier sugerencia, hombre, yo ahora mismo estoy de vacaciones. Pero cuando vuelva al día 19, si alguna vez me queréis escribir o algo, yo con gusto os respondo. Lo más interesante es que hay muchas oportunidades. Yo me he enfocado un poco en Naciones Unidas, porque creo que era... el objetivo un poco también de conocer esto, pero hay muchas otras cosas que podéis hacer si os gusta el tema o estáis sensibilizados con la gente en vulnerabilidad en general, con ONGs que trabajan aquí. Hay toda la situación con grupos marginados, con grupos que son discriminados, aunque las leyes estén, con inmigrantes, hay muchísimos tipos de grupos. Ahora todo el tema de la violencia sexual es otro trabajo, el tema de la paridad de género y de todas maneras, si trabajáis como en la administración o quiero decir, profesores o algo, hay otras oportunidades. Yo tengo un amigo que es profesor en Almería y él cada año se contactó con una ONG que trabaja en El Salvador y él se va todos los años, un mes de su salario, todos los meses, desde hace un montón de años, al Salvador a trabajar allí, ayuda en una escuela rural y bueno, organiza ciertos talleres con los profesores incluso. O sea, depende de lo que queráis, no es todo irse para siempre y no volver. Entonces, que sepáis que podéis hacerlo. Yo, si lo he hecho yo, que no soy nada... Y además muy médica, siempre he sido muy médica. Y para comer yo comía siempre, por ejemplo, yo no comía verduras nunca, y para postre siempre un yogur. Y bueno, pues ahora sí, ahora como casi de todo. Menos el mono no me lo comí. El mono no lo comí. Entonces, nada, agradecer siempre al rectorado, al Foro Único, al Consejo Social por la oportunidad. Y yo suelo venir cada 5 o 6 meses. Estoy en contacto aquí con Silvia y con el decanato y con el foro, entonces cualquier cosa, la próxima vez podemos hacer algo más específico, de un tema que queráis más específico, esto es una introducción y ya.